Vamos a iniciar este primer encuentro de la Cátedra de Presupuesto y Control Administrativo. Soy el doctor Abel Hernández Novoa, economista de profesión, con una maestría en finanzas y un doctorado en ciencias gerenciales. Profesor titular de la Cátedra Gerencia Financiera, Finanzas, Mercado de Capitales, Presupuesto de varias instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Vamos a ir conversando un poco sobre entonces este primer encuentro de lo que es el presupuesto, ¿no? Entonces, básicamente, el presupuesto es un tema en primera instancia y a priori de la perspectiva financiera que puede tener cualquier organización, cualquier empresa, a través de la gerencia financiera, a través de la medición de los hechos económicos, del entorno económico en que podemos estar, se hace necesario la planificación constante, perenne y el control inmediato de los recursos financieros de cualquier empresa. Y es precisamente un poco lo que se trata de hablar en esta primera lámina, ¿no? En una empresa tiene una serie de stakeholders, como lo llama en inglés, llamado proveedores, competencia, el entorno global o la globalización económica, la tecnología, las decisiones gubernamentales, los clientes, obviamente, las variables macro y microeconómicas, los mercados financieros, todo esto, de alguna u otra forma, la empresa, para el normal funcionamiento de la misma, debe tomar en cuenta y por lo tanto debe saber planificar, debe hacer sus escenarios de planificación en el año inmediato correspondiente, ¿no? Estamos hablando de que de repente ya todas las empresas deben estar montadas o ya lo debieron haber realizado su planificación de cara al próximo año. Y probablemente manejen escenarios optimistas, pesimistas en condiciones normales. Y dentro de todos estos escenarios, dentro de todas estas perspectivas, obviamente se toca el tema financiero. El tema financiero también lo llaman la planificación financiera y la materialización de esta planificación financiera se puede resumir en lo que se llama el presupuesto, que es un documento en donde se plasma cómo se van a distribuir los recursos financieros en la empresa, de dónde van a obtener, cómo se prevé sean los ingresos, cómo se prevé sean los gastos, cuánto dinero o ganancia puede quedar luego de restarle los gastos a los ingresos, en el transcurso del próximo año venidero. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de lo que es el presupuesto, ¿no? Y es un poco lo que vamos a estar hablando en este módulo, un poco bastante, ¿no? Realmente esto se puede llamar o lo vamos a basar todo dentro de lo que se llama la función financiera de una empresa, ya que la misma comprende las decisiones interrelacionadas con las diferentes áreas de la organización. Además de los recursos, se debe tomar decisiones para maximizar el valor del negocio. Y todo esto es posible a través de lo que estamos estudiando, que será el presupuesto. Toda empresa obviamente tiene dos objetivos inmediatos, que es maximizar las utilidades de la empresa, las ganancias de la empresa, y obviamente maximizar la riqueza, que es en largo plazo, y yo le agregaría ahí un tercer objetivo que es de inmediato y a corto plazo, que es minimizar los costos, ¿no? Llevarlo a su mínima expresión, y mientras más bajos sean los costos y mayores sean las utilidades, obviamente, o mayores sean los ingresos, las utilidades probablemente sean mayores y es lo que busca cualquier organización. No hay ninguna organización que se planifique para perder, no hay ninguna organización que se planifique para ser cada día menos rentable y mucho menos en Venezuela, donde tenemos variables macroeconómicas que nos afectan susceptiblemente y diariamente para darnos el lujo de decir, no, no importa,
le ganamos cada día un poco menos, porque eso es llevar de alguna u otra forma al fracaso a la organización. Podemos conversar que el gerente financiero también está eh, tomando decisiones desde el punto de vista de la maximización del patrimonio para tomar decisiones asertivas y repetitivas o decisiones esporádicas de acuerdo al entorno que vamos a estar viviendo en un momento específico de la organización. El gerente financiero, que es el encargado básicamente de encabezar este presupuesto o esta actividad, materializar lo que se llama el presupuesto, tiene que tener conocimientos del flujo de fondos y evaluación de los mismos, identificar las variables macroeconómicas como la inflación, la devaluación, etcétera, hacer estimaciones sobre eso, hacer escenarios sobre eso, y saber en sí la situación económica del país, las tendencias en la economía mundial. De alguna u otra forma, tenemos que tener conocimiento de lo que es la gerencia de la tesorería y lo que es la ingeniería financiera. El gerente financiero debe tener condiciones o habilidades para adquirir fondos bajo las mejores condiciones posibles, convertir los fondos en una óptima estructura de activos, controlar el uso de activos para maximizar la ganancia neta de una empresa, mantener el equilibrio entre los dividendos y los egresos e ingresos obtenidos de la organización. De alguna u otra forma, esta planificación financiera y este control de la gerencia financiera, que se va a llamar planificación, presupuesto y control administrativo, que es la materia que nos compete, está sujeta a lo que se llama un proceso estratégico, decisiones a largo plazo, decisiones donde tenemos que tomar en cuenta el entorno, donde tenemos que ver, es decidir en el largo plazo y tomar en cuenta variables que no podemos controlar, variables que quizás en algún momento hayamos previsto. Ejemplo que tenemos mundial en el año 2020 con la pandemia que paralizó el mundo. Nadie, ningún planificador financiero tomó en cuenta eso. Ninguna empresa dijo, no, va a haber una pandemia mundial y no vamos a parar. Obviamente, entonces esa es una planificación cuando es estratégica y a largo plazo, con muchas variables que muchas veces no vamos a poder controlar y acabamos de vivir uno de ellos. Ese proceso estratégico tiene un diagnóstico, tiene objetivos, tiene estrategia y tiene evaluación. Se puede evaluar a corto plazo, se puede evaluar a largo plazo. A través del corto plazo, la tesorería y cómo manejamos los fondos que constantemente pueden entrar y salir de la organización. Y a largo plazo es establecer los lineamientos de inversión y financiamientos más convenientes y a la mejor tasa de retorno de la inversión, de la organización. Algunas decisiones que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista de la gerencia financiera y del presupuesto. Este, Tomar en cuenta ese equilibrio, esa delgada línea que hay entre lo que es el riesgo de una inversión y el beneficio que vamos a obtener. Ese beneficio que a veces nos tienta a tomar mayor riesgo y ese riesgo a veces no lo medimos y podemos caer en pérdidas importantes para la organización. Valorar el dinero en el tiempo, tomando en cuenta, por ejemplo, la inflación, devaluación, maximización de la riqueza del inversionista, tener un financiamiento apropiado, acorde con lo que es, con la actividad económica o la naturaleza del proyecto para el cual se pidió el financiamiento. No es lo mismo pedir un financiamiento para una empresa comercial cuyos ciclos económicos son anuales o pedir un financiamiento para una empresa agropecuaria donde probablemente los ciclos de negocio sean de acuerdo a la cosecha y a la temporada de lo mismo, ¿no? Eh, el dilema entre tener liquidez y la necesidad de invertir. A veces no podemos tomar decisiones de que tenemos liquidez, vamos a invertir, o no invertir, porque tenemos que tomar en cuenta, tenemos que hacer muy bien ese flujo o ese presupuesto de efectivo, que es como decir el presupuesto de la caja chica, para realmente saber o para poder tomar algún tipo de inversión sin
caer en una iliquidez el periodo inmediato. ¿Ok? El ciclo de los negocios, no todos los negocios son iguales, el apalancamiento y su forma de hacerlos, la diversificación eficiente de los recursos, de las inversiones, de los clientes, de las carteras, de los mercados, el desplazamiento de los recursos, los costos de oportunidad, entre muchas otras cosas, se debe tomar en cuenta cuando hablamos de algo tan cotidiano, pero a la vez tan complejo como es el presupuesto empresarial. Y básicamente llegamos al punto donde vamos a definir lo que es este, entonces la planificación es el proceso mediante el cual la dirección de una empresa diseña continuamente el futuro deseable y selecciona la manera de convertirlo en realidad. ¿Okay? Vuelvo y repito, la planificación es el proceso mediante el cual la dirección de una empresa diseña continuamente hacia el futuro deseable. ¿Qué queremos hacer como organización? ¿Dónde nos vemos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos llegar? ¿Qué mercados pretendemos atender? ¿Cuál es nuestro target de mercado? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro producto? ¿Okay? Y de alguna u otra forma seleccionamos la manera de convertir eso que ya tenemos previamente definido en una realidad. La planificación tiene que ver desde la perspectiva microeconómica, de contar con los factores de la producción, tierra, trabajo, capital e iniciativa empresarial. Saber qué se va a hacer, qué se quiere hacer, hacia dónde vamos, ¿okay? Con qué recursos debemos contar, con cuánto personal debemos contar, en qué mercado debemos estar, qué maquinaria vamos a necesitar. Básicamente eso es planificar. ¿Okay? Y esta planificación la podemos dividir en tres grandes perspectivas. La más grande, la más compleja, la más larga, la más difícil de controlar, que es la planificación estratégica, que es la que hemos dicho hace unos segundos atrás, donde es cómo nos vemos nosotros dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5 años como organización, hacia dónde queremos llegar, qué queremos hacer nosotros como organización. ¿Okay? Es un poco, caramba, se me estaba activando algo, es un poco pensar en ese sueño, en esa visión, esa misión, en ese objetivo final que queremos alcanzar. La planificación presupuestaria, que es básicamente la planificación presupuestaria, es la misma, lo que llamamos la planificación financiera, que es donde se miden los recursos financieros propiamente dicho de la organización. En cualquier parte del mundo, la planificación financiera se puede hacer de forma anual, con un control y supervisión mensual, tomando en cuenta obviamente el entorno del país donde estemos y las variables macroeconómicas de ese país. En Venezuela, por ejemplo, no podemos hacer una planificación financiera anual porque las variables macroeconómicas y el control, el entorno económico no se presta para hacer una planificación anual. Por el contrario, estamos haciendo planificaciones incluso hasta semanales, atendiendo a la dinámica económica y a los cambios constantes que hay en las variables macroeconómicas más importantes del país, como el tipo de cambio, la inflación, entre otras, ¿no? Y obviamente la planificación operativa, que es la planificación diaria de las actividades rutinarias, eh, 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 dinámicas, pero repetitivas, como es el encender una máquina, meter la materia prima, procesar el producto, envasarlo, llevarlo, etcétera, etcétera. Es básicamente lo que es una planificación operativa. Ahora bien, desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista del presupuesto, tenemos que tomar en cuenta cuatro grandes perspectivas o cuatro grandes puntos de vista. En primera instancia, la perspectiva macroeconómica. Tenemos que saber dónde estamos, en qué el entorno en que estamos, cuáles son las variables macroeconómicas que nos pueden influenciar para tomar decisiones en la organización: inflación, desempleo, tipo de cambio, devaluación, eh, crecimiento económico, entre otras muchas otras cosas, solamente para hablar del tema macroeconómico, porque si podemos también meter factores como políticos, por ejemplo, qué sé yo, un referéndum revocatorio, referéndum, etcétera, para no caer en muchos detalles, que también influye dentro de lo que es
el día a día de la dinámica normal de la organización. El industrial, no es lo mismo estar en una industria, por ejemplo, del café, a una industria cementera o una industria petrolera. ¿Okay? El sector industrial al que pertenecemos tiene sus características, sus altos, sus bajos, su dinámica puntual de funcionamiento que hace también que tenemos que tomar en cuenta el sector industrial al que pertenecemos. El competitivo es precisamente un poco, además del industrial, es qué hace nuestra competencia, cómo está abarcando el mercado, cuál es el nivel de precio, cómo son las presentaciones, cómo es la forma de mercadear, cómo es la forma de distribuir, entre muchas otras cosas. Y todo lo que haga la competencia nos puede influenciar directamente a nosotros como principales competidores de la misma. Y el interno son todas las normativas internas, políticas internas, la imagen organizacional, los valores, los principios, la misión, la visión, que debemos tomar en cuenta para poder nosotros planificar. No podemos planificar eh, actividades que vayan en contra de la visión de la empresa, de la misión de la empresa, de las políticas y valores de la empresa, entre otras cosas. Entonces, estos cuatro factores, macroeconómico, industrial, competitivo e interno, son básicos para hacer cualquier presupuesto, vamos a empezarlo a llamar así, cualquier presupuesto o cualquier planificación financiera en cualquier organización u ente. Ya lo habíamos conversado, que es la planificación estratégica. Vamos a repasarla ya más formalmente. Es el proceso en el cual una organización define su visión de largo plazo, sus estrategias para alcanzarlas en base a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Okay? Un poco mejor elaborada que el concepto que les di hace unos minutos, pero básicamente hacia allá vamos, o eso es lo que significa planificar estratégicamente. Y un poco lo que yo les comentaba hace unos segundos atrás, que la planificación estratégica responde a una pregunta: hoy, ¿dónde estamos? La segunda pregunta es hacia dónde vamos, que es el futuro. Y la tercera pregunta, cómo vamos hacia allá, que son las herramientas precisamente de presupuestarias o de planificación en los tres, o tomando en cuenta las cuatro perspectivas que acabo de escribir hace unos segundos, de cómo vamos hacia allá. Desde el punto de vista de la planificación de presupuestos, para hacer un presupuesto debe haber un diagnóstico estratégico, se deben establecer unos objetivos específicos que tengan que ver con la perspectiva mercantil, de producción, financiera y sociales. Se formulan los planes presupuestarios, se seleccionan las opciones de crecimiento más convenientes y acorde a la organización, como un crecimiento intensivo, integrado, diversificado. Se establecen estrategias competitivas, se busca la diferenciación, bien sean liderazgo de costo o por calidad. Se ejecutan las políticas de administración de recursos, se calculan los costos y los gastos, se calculan los ingresos, se planifican las formas en que vamos a obtener estos ingresos, bien sea de inversionistas externos, de inversionistas internos, la tecnología que nos puede ayudar a maximizar nuestros ingresos y propiamente los productos y servicios que nos van a ayudar a que tengamos una generación de ingresos acorde. ¿Buscando qué? Buscando resultados en cuanto a la utilidad y la rentabilidad de la organización, resultados de la generación de divisas, la generación de empleo, el crecimiento económico, el crecimiento organizacional, pero también se busca satisfacer las necesidades del cliente, de los accionistas, maximizar el valor de la empresa, entre muchas otras cosas. Implica esta fina o delgada relación entre lo que es la planificación y el presupuesto. Vemos unos conceptos un poco más elaborados que de planificación y presupuesto. Me dice que la planeación y el control financiero, como parte de la planificación estratégica, se materializan a través del presupuesto. Aquí estamos viendo un poco más el concepto de presupuesto y cómo el presupuesto sirve
de enlace entre lo que es la planificación estratégica y el control financiero de la organización. El presupuesto es un plan financiero diseñado para orientar al empresario hacia la obtención de sus metas. Sirve como herramienta para la aplicación de las funciones administrativas, disminuye el riesgo de incertidumbre con información oportuna, compromete al personal mediante la asignación de responsabilidades, permite predecir el futuro de la organización y por tanto permite la toma de decisiones. Realmente es la meta de cualquier presupuesto que nos dé una visión clara para tomar las decisiones más objetivas y basadas en un ganar-ganar dentro de la organización. Me dice, la planificación estratégica es la brújula para las actividades de la empresa en su interés por determinar y satisfacer las necesidades de los clientes, que le permita ser competitiva, evaluando las fuerzas y debilidades para poner de relieve las oportunidades externas y las fortalezas internas. Además, permite comprender la importancia que juegan los presupuestos en los planes estratégicos. Y ahí llegamos un poco, que lo vamos a retomar en el último encuentro, a lo que es el concepto de decisiones. De alguna u otra forma, decisiones en las organizaciones, eh, se trata en las acciones concretas que se pueden tomar una vez analizados los distintos escenarios, basados en muchas perspectivas, pero en especial la financiera. ¿Ok? En las organizaciones se puede señalar que es el elemento característico indispensable que conduce a una decisión. Es la necesidad existente para producir algún cambio, siempre buscando, por supuesto, un resultado mejor que se esté logrando. La planificación, básicamente, las decisiones financieras, analizar con detalle los resultados previstos de un proyecto para determinar la conveniencia o no de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, la planificación a través del presupuesto busca la toma de decisiones financieras. Entonces, y ya finalizando quizás esta presentación, que no sé si se habrá hecho un poco larga, pero sirve de marco introductorio a todo lo que vamos a estar conversando en estos dos próximos encuentros, que probablemente ni terminaremos el próximo año. Básicamente me dice que ¿para qué sirve el presupuesto? Me formula este cuestionamiento. Me dice, ¿puede prever el gerente todos los efectos del entorno? Obviamente no se puede. Se deben hacer proyección de escenarios, análisis de sensibilidad, simulaciones, diseño de estrategias alternativas, lo que llamamos el plan A, el plan B o el plan C, tener distintos escenarios, optimista, pesimista en condiciones normales, para poder tomar o para poder medir o prever o disminuir la incertidumbre en cuanto a la toma de decisiones en cualquier organización. Y ya terminamos el día de hoy con finalmente un concepto más concreto de lo que es el presupuesto. Me dice, el presupuesto empresarial es un plan de acción detallado, expresado siempre en términos cuantitativos. Siempre se va a expresar en dinerito. ¿Ok? Aquí vamos a estar hablando de cómo vamos a medir o cómo vamos a gestionar el dinero dentro de una organización. Aquí no estamos tocando el factor humano, aquí no estamos tocando el factor técnico ni el factor de mercado. Aquí solamente estamos tocando o vamos a tomar decisiones basados en el dinero. ¿Ok? El presupuesto de alguna u otra forma deberá definir qué se va a hacer, un poco lo que habíamos conversado hace unos minutos atrás, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer y con cuáles recursos se cuenta para hacerlo. Hay distintos tipos de presupuestos. Es un reto bastante cuesta arriba hablar en dos sábados o dos próximos encuentros que nos pueden quedar de todos los presupuestos. Sencillamente nos vamos a llevar una noción de lo que son presupuestos
Hay presupuesto de inventarios, presupuesto de materia prima, presupuesto de ventas, de producción, de mano de obra directa, de costos de ventas y administración, de ganancias y pérdidas, de gastos generales de la fábrica, de inversiones y de flujo efectivo, por ejemplo, son distintos tipos de presupuestos que vamos a estar conversando en los próximos encuentros, o algunos de ellos, no todos, ¿no? Porque evidentemente no nos puede dar el tiempo. Entonces, hay las cuatro técnicas más conocidas para presupuestar. Es básicamente el presupuesto incremental, donde se parte de la base de la información financiera de la empresa, el estado de ganancias y pérdidas, el balance general de la empresa. Hoy día, a través de las normas internacionales de contabilidad y finanzas, han cambiado sus denominaciones. Los contadores probablemente manejen eso mucho mejor que yo. Pero básicamente se utiliza la información histórica de la empresa elaborada por el contador con esos documentos cierres, y en base con esos documentos cierres se hacen estimaciones de mejorar un porcentaje específico los ingresos y los gastos con respecto a ese cierre histórico que se presentó. Presupuesto por programas, presupuesto en base a cero, presupuesto basado en actividades. Estos presupuestos de estas tres técnicas restantes que les estoy conversando, la vamos a estar investigando, se las voy a dejar como tarea para esta primera entrega de evaluación, ¿no? Les estaré colocando en su aula virtual unas preguntas específicas con respecto a estas tres distintas técnicas para presupuestar, para que ustedes lo desarrollen, me citen autores, y probablemente en la próxima clase, si hay quórum y está en su eh, tiempo o posibilidad de participar activamente, pudiéramos estar conversando al respecto y hacer una especie de debate intelectual, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a dejar la clase o esta sesión hasta hoy. De aquí hasta aquí. Nos estaremos viendo en un próximo encuentro. En el aula virtual les puse unos videos bastante interesantes que te habla de estos temas y muchos más. Les sugiero que lo vean. Yo soy más de colocar videos. Y probablemente le pase este material en el transcurso de esta semana por el grupo de WhatsApp que hemos constituido para dar. Sin más nada que decir, que pasen un feliz fin de semana, una feliz tarde. Estoy a la orden por el aula virtual en el momento que me necesiten, por la mensajería interna del aula virtual, por mi correo institucional para aclarar dudas o conversar o algún tema que le haya llamado la atención y quieran ahondar más en detalle en mí. Que pasen entonces una feliz tarde. Hasta luego.